Hola, Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más ya listos para leer el nuevo capítulo de la biografía de Harriet Tubman, que es el capítulo número 9. Pero antes, acá con Mika vamos a hacerles un breve repaso, un breve recuerdo del capítulo 8. en el capítulo anterior vimos que salió una nueva ley que decía que aunque el esclavo fuera libre, si los encontraban, por ejemplo, si los encontraban, Si los atrapaban, porque es, en realidad, o sea, no un esclavo libre porque le dieron la libertad, sino un esclavo libre porque había huido a algún estado donde ya no se podía permitir la esclavitud, donde ya era ilegal. Sin embargo, aunque hubiera huido a ese estado, esta ley decía que el esclavo había sido propiedad de un dueño, por lo tanto, eh, seguía siendo propiedad de esa persona, de ese amo. Por lo tanto, el amo podía reclamar. sí, Y lo podía reclamar en cualquier estado, incluso en los estados donde ya era ilegal la esclavitud. Además, eh, además la única esperanza que tenían los esclavos escapados era apelar, pero en esta apelación los que juzgaban, si, si decidían que el esclavo siguiera libre, cobraban una cantidad de dinero. Y si decidían que el esclavo volviera con el amo, cobraban el doble de dinero. Así que era difícil que estos jueces eh, juzgaran a favor del esclavo. mm, Esto motivó a Harriet a buscar a su familia lo antes posible. Y la primera persona a la que ayudó a salir fue a su hermana. sí, fue a su hermana Marianne y a el resto de su familia, o sea, el resto de la familia de De Marianne. Merrián. Ajá. Sí, a su esposo y a sus hijos. O sea, a los sobrinos de Harriet y a su cuñado. Todo eso por medio de esta gente que del ferrocarril, ¿no? Sí, del ferrocarril subterráneo. Uh-huh. Ellos son los que ayudaron y aparentemente Harriet ahora es parte del ferrocarril subterráneo. Mm, Porque a mitad de viaje estuvo esperando a su hermana Marianne. sí, los ayudó y lograron ser libres también ellos. O sea, lograron llegar a un estado donde está prohibida la esclavitud. Pero veremos qué Sí, pasa ahora con esta ley media complicada. sí. Bien, vamos a comenzar este capítulo 9 que se titula Moisés. Fue a principios de la primavera de 1851 cuando Harriet decidió hacer un nuevo viaje al sur para liberar a su hermano James. Aún no había terminado de derretirse toda la nieve en los campos cuando se puso en marcha a través de Delaware para dirigirse al norte de Maryland, donde James era esclavo en una plantación. No tardó mucho en localizar a su hermano y a dos amigos de este que también querían escapar al norte. Partieron nada más ponerse el sol, pero un capataz les vio salir. Pocos minutos después, los sabuesos ladraban siguiéndoles el rastro. Harriet condujo a los tres hombres lo más rápido que pudo hasta el río más cercano. Necesitamos cruzarlo ya, exclamó ella, pero los tres seguían sin moverse. En sus rostros se reflejaba el miedo hacia los perros que se aproximaban, y el temor que sentían ante la idea de internarse en las gélidas aguas del río. Harriet fue la primera en lanzarse. Pronto las aguas le llegaban hasta el mentón, pero siguió avanzando. Finalmente alcanzó la otra orilla y trepó por ella, haciendo señas a los tres hombres que seguían al otro lado paralizados por el miedo. Por fin, cuando el ladrido de los perros se volvió más fuerte, James se introdujo en el agua y los otros dos hombres le siguieron hasta que todos llegaron al otro lado, justo cuando ya no había un minuto que perder. El grupo empezó a correr,
pero tuvieron que vadear otro río para que los sabuesos perdieran definitivamente el rastro. Ya cerca del amanecer, Harriet les siguió hasta una de las casas refugio del ferrocarril subterráneo, y 3 días más tarde condujo a los fugitivos hasta Pensilvania y la Libertad. Sin embargo, una vez allí, comprendió que no podía quedarse indefinitivamente en Pensilvania. Sencillamente, ahora que se había promulgado esa dura ley contra ellos, era demasiado peligroso ser un esclavo fugitivo en Estados Unidos. Aunque estaba dispuesta a arriesgar su vida yendo al sur a rescatar a su familia, encontró imposible vivir diariamente con la espada de Damocles de que la arrestaran y la llevasen encadenada al sur en cualquier momento. Como muchos otros antiguos esclavos, puso sus esperanzas en mudarse a Canadá. Este país seguía formando parte del Imperio Británico, y 18 años antes, en 1833, la reina Victoria había abolido allí la esclavitud. Cuando un esclavo negro americano conseguía alcanzar la zarpa del león británico, como le gustaba llamar a Canadá, ya no tenía por qué temer que le esclavizaran de nuevo. Por consiguiente, no le costó mucho tomar la decisión de mudarse a Pitcairn, en el lado canadiense de las cataratas del Niágara. Al estar justo al otro lado de la frontera con Estados Unidos, Pitcairn era un centro neurálgico americano. Muchos de los 6.000 residentes en la ciudad eran antiguos esclavos decididos a conseguir una vida mejor para sí mismos y para sus familias. Muchos líderes, tanto de los negros como de los propietarios blancos, solían estar atentos a los sucesos que se produjesen en Pitcairn, con la esperanza de que fueran un fracaso total o un glorioso éxito, dependiendo de la postura que tuvieran respecto a la esclavitud. Harriet se sintió aliviada al tener por fin un nuevo hogar en el que tanto ella como los miembros de su familia pudiesen vivir con seguridad. Durante esta época también pensó a menudo en John Tubman. Con frecuencia imaginaba en su mente lo que le diría cuando al fin pudiese verlo de nuevo. Se decía a sí misma que, seguramente, la promesa de una vida mejor donde todos pudiesen ser libres le convencería a ir con ella rumbo al norte, donde podrían ser otra vez una familia. Quizá incluso pudiesen tener hijos. Pronto tendría la oportunidad de comprobarlo. En el otoño de 1851 emprendió una vez más camino hacia el condado de Dorchester, Maryland. En esta ocasión decidió viajar al sur disfrazada de hombre. Se puso unos pantalones, una chaqueta y un sombrero de fieltro calado hasta las cejas, con la intención de ocultar la delatadora hendidura de uno de los lados de su cabeza. Días después, hacia las 11 de una brillante noche de luna llena, Harriet rodeó sigilosamente la parte trasera de la cabaña que había compartido con John y llamó a la puerta sigilosamente. La puerta se abrió y allí estaba John, tan alto y guapo como siempre. Harriet se arrojó a los brazos de su marido. «John», exclamó ella, «he venido a buscarte». «¿Quién es?», dijo una voz somnolienta que procedía del interior. «No lo sé», respondió John. Harriet pasó dentro y a la débil luz de una solitaria vela pudo distinguir la presencia de otra mujer. Al verla, retrocedió, sin saber lo que decir. «John, soy yo, Harriet, tu esposa», dijo balbuceando. John levantó la barbilla y miró con ojos entrecerrados. «Vaya, que me aspen, si no eres realmente tú», replicó con frialdad. «Has tardado un poquito en volver a casa, ¿no te parece? Llegas algo así como unos 2 años tarde». «¿Es esta la que me decías que se había fugado?», se oyó decir a la otra mujer. «Esta misma es, Caroline», respondió John. «Pero no te preocupes, que no se va a quedar. Y yo ni en sueños iría a ninguna parte con ella». «Pero John», empezó a decir Harriet con un tono de súplica que odió en cuanto salió de sus labios. «Soy tu esposa, he arriesgado mi vida para venirte a buscarte. Ahora vivo en Canadá, donde todo el mundo es libre. ¿De verdad no quieres venir conmigo y ser verdaderamente libre?». John soltó una carcajada cruel.
Nunca lo has entendido, ¿verdad, Harriet? Soy libre y siempre seré libre. Tú eras la esclava, y por habértelo tomado demasiado en serio, te has perjudicado a ti misma. Harriet los miró a ambos con desesperación, pero se dio cuenta enseguida de que era demasiado tarde. John Tubman ya tenía otra mujer y no tenía ninguna intención de arriesgarlo todo para seguir a su esposa al norte. No obstante, respiró profundamente y habló una vez más, enfatizando deliberadamente sus palabras. John, te doy una última oportunidad. ¿Quieres o no venir al norte conmigo? Échala de aquí, interrumpió Caroline. Nadie le ha pedido que viniera. John la agarró firmemente por los hombros y la giró en dirección a la puerta. Harriet salió tropezando y escuchó cómo ésta se cerraba firmemente a sus espaldas. Tambaleante, buscó refugio a la sombra de un depósito de herramientas y se quedó allí un rato, buscándole un sentido a lo que acababa de suceder. Su sueño de formar una familia feliz con John Tubman en St. Catharines acababa de desvanecerse. Ahora estaba sola en el mundo. Sentada entre los azadones y las palas que había en la cabaña, se preguntó qué haría a continuación. Su plan siempre había consistido en rescatar a sus parientes y guiarles hacia la libertad. Pero, ¿y qué había de los demás esclavos de las plantaciones que visitaba? ¿Acaso no merecían también tener la oportunidad de ser libres? Al caer la medianoche, Harriet había tomado una decisión. Si John Tubman no iba con ella, cedería su asiento en el ferrocarril subterráneo a quien quisiese acompañarla. Ya no se trataría solamente de salvar a su familia. A partir de ahora, buscaría a todas aquellas personas que tuviesen suficiente valor como para seguirla hasta el norte. Harriet sabía que tenía que actuar rápido. Por la mañana, John, o seguramente Caroline, le comentarían al capataz que Harriet andaba otra vez por allí. Tenía que reunir cuanto antes a los que quisieran ir con ella y salir de allí antes del amanecer. Así que se arrastró hacia las cabañas de los esclavos y fue de una en una preguntando si había alguien que quisiera fugarse con ella. Poco después, un grupo de 10 hombres y una mujer se ocultaba en el bosque cercano, a la espera de que Harriet los guiase lejos de la plantación. Tras reunirse con ellos, iniciaron la larga marcha hasta la estación más cercana del ferrocarril subterráneo. Durante el camino, intentó no pensar en John Tubman. Esa parte de mi vida ha quedado atrás definitivamente, se dijo a sí misma. Hay muchos otros esclavos esperando a que alguien les ayude a salir de Egipto y les guíe a la tierra prometida. El grupo consiguió llegar completo hasta Canadá en un tiempo récord, justo antes de que empezase una inesperada ola de frío. De regreso en St. Catharines, Harriet hospedó en su pequeña casa a todos los antiguos esclavos que pudo, y dedicó todas sus energías y su dinero a alimentarlos, vestirlos y mantenerles calientes. Poco a poco, los fugitivos se iban acostumbrando a la libertad y empezaban a buscar trabajo. Algunos días después, aquella misma primavera, se mudó al sur, a Cape May, en Nueva Jersey. Aunque sabía que era peligroso dejar Canadá, también sabía que se ganaba más dinero al sur de la frontera, y más dinero significaba poder liberar a más personas. Harriet hizo algunos viajes más como conductora del ferrocarril subterráneo, guiando aproximadamente a otros 20 esclavos hasta la colonia británica. En aquel tiempo su conocimiento de la línea oriental era tan bueno que fue precisamente cuando la gente empezó a referirse a ella como Moisés. Harriet no sabía qué pensar de título tan grandioso, pero le encantó que fuese un nombre masculino, ya que esperaba que aquello contribuyese a confundir a los dueños de esclavos que intentaban descubrir quién les estaba robando sus propiedades. Hasta finales del otoño de 1854 no se le presentó otra oportunidad de rescatar a más miembros de su familia. Había escuchado el rumor de que 3 de sus hermanos
Benjamin, Henry y Robert corrían peligro de ser vendidos al sur. A Benjamin y a Robert los habían trasladado a otra de las propiedades del señor Thompson, situada a 65 kilómetros al norte, en el condado de Caroline. En cambio, sus padres y Henry seguían trabajando en la misma plantación. Hacer llegar un mensaje a sus hermanos constituía una tarea difícil, ya que ninguno de ellos sabía escribir o leer, pero a Harriet se le ocurrió un ingenioso sistema. Le pidió a un amigo en Canadá que le escribiese una carta a un hombre negro libre que vivía en el condado de Dorchester y al que ella conocía bien. Se llamaba Jacob Japson, y ella confiaba en que pudiera hacerle llegar un mensaje a sus hermanos. Solo había una dificultad. Sabía que los dueños de esclavos espiaban el correo de Jacob, ya que sospechaban que ayudaba a las fugas. Tenía que idear una forma de escribir la carta de tal modo que solamente él pudiese entenderla. Después de mucho pensar, finalmente dictó su contenido. Empezaba con unos comentarios generales sobre el tiempo y entonces decía: léele la carta a mis antiguos compañeros y hazles saber que les quiero, y dile a mis hermanos que estén siempre velando en oración, para que cuando arribe el viejo barco de Sión estén listos para subir a bordo. La carta la firmaba William Henry Jackson, el nombre del hijo de Jacob, que vivía en el norte. Harriet sabía que Jacob Jackson adivinaría que la carta no era de su hijo, ya que William Henry no tenía hermanos. Tenía la esperanza de que expresiones como el viejo barco de Sión y subir a bordo le permitieran deducir que era Moisés quien realmente la había escrito. Una semana más tarde, Harriet envió otra carta codificada en la que pedía a sus hermanos que se reuniesen en la cabaña de sus padres por Nochebuena. Mientras se dirigía en secreto hacia el sur, aprovechó para pensar en Ben y la vieja Reed. Hacía ya 5 años que no les veía, y tenía muchas ganas de hablar con ellos y saber cómo estaban. Pero ese era precisamente el problema. Si aparecía de repente en la puerta de su cabaña, sabía que su padre mantendría la calma y no se dejaría dominar por sus emociones. ¿Pero qué pasaría con su madre? La vieja Reed siempre había sido una mujer muy emotiva, que en los cultos de la iglesia lloraba y alababa al Señor a grandes voces. ¿Y si montaba una escena al ver a Harriet? Era un factor que había que considerar, sobre todo cuando se diese cuenta de que había ido a llevarse a otros 3 de sus hijos. Tras mucho meditar, llegó a la conclusión de que representaba un riesgo demasiado grande, aunque lo más seguro es que fuese a estar muy cerca de ella. Lo más sensato era no permitir que supiese que estaba allí. Mantenerse alejada de la vieja Reed sería una de las pruebas más difíciles por las que nunca hubiera pasado. El día de Nochebuena llovía con fuerza, y Harriet se alegró de poder refugiarse en el interior de un almacén de forraje situado cerca de las cabañas de los esclavos. Echó un vistazo al exterior por los resquicios de los tablones de madera del cobertizo y se vio recompensada por la visión de su padre llevando leña a la cabaña. Su corazón se disparó al verle y sintió un deseo incontrolable de correr a su lado para abrazarle, pero no se atrevió a hacerlo. Poco después vio a 2 de sus hermanos acercarse sigilosamente hasta el cobertizo del forraje. «Nos alegramos muchísimo de verte», exclamó Benjamín. Jacob Jackson nos transmitió el mensaje y esperábamos haberlo entendido correctamente. «Ya lo creo que lo entendieron», respondió Harriet, abrazando sucesivamente a cada uno de sus hermanos. «Ahora solo nos falta Henry». «Espero que aparezca pronto», dijo Robert. «Yo también lo espero. No nos sobra mucho tiempo», comentó Harriet. «Partiremos mañana por la noche, cuando todo el mundo esté en la casa grande bebiendo vino y celebrando la cena de Navidad. La lluvia es al mismo tiempo una bendición y una maldición. Hará que los sabuesos tengan más dificultad en seguirnos, pero también enlentecerá nuestro avance». Harriet y sus hermanos continuaron hablando en voz baja hasta que otros 3 esclavos, John,
Peter y Jane se reunieron con ellos en el mohoso cobertizo del forraje. Ben y Robert les habían invitado a unirse a la expedición de Moisés rumbo al norte. ¿Y qué pasa con Ben y la vieja Reed?, preguntó Robert. La vieja Reed nos va a echar de menos con todo su corazón, aunque de todas formas nos iban a vender al sur, dijo mientras se le apagaba la voz. Creo que deberíamos avisar a Ben de que estamos aquí, ya que en cualquier caso vamos a necesitar algo de comida, dijo Harriet. Enviemos a John y a Peter a hablar con él en privado. De esta forma la vieja Reed no se percatará de nuestra presencia. Todo el mundo estuvo de acuerdo, y se pusieron a vigilar entre las rendijas de las paredes del cobertizo mientras John y Peter salían fuera, rodeaban la cabaña y llamaban a la puerta. Ben salió y rápidamente cerró la puerta detrás de él, quedándose en la entrada para hablar con los dos hombres. La conversación fue breve, y al finalizar, Ben asintió y volvió a pasar al interior de la cabaña. John y Peter se apresuraron a volver al cobertizo. Se ha quedado muy sorprendido al enterarse de que Moisés estaba aquí, les informó Peter, pero se ha alegrado muchísimo al saber que ya no podrían vender al sur a sus dos chicos. También estuvo de acuerdo en que decírselo a tu mamá no sería una buena idea, y dice que él se las arreglará para traernos algo de comida cuando oscurezca. Tal y como había dicho, el padre de Harriet apareció con una pila de tortas de maíz y té caliente. No me es posible pasar dentro para veros, susurró desde la puerta. Pero dime, Harriet, ¿de verdad estás ahí? Sí, papá. Sí, papá, respondió ella acercándose a la puerta y sacando el brazo fuera del cobertizo para poder tocar a su padre. Ben estrechó con fuerza la mano de su hija. El señor sabe las ganas que tengo de verte, hijita, dijo Ben. Pero lo cierto es que tan pronto como los chicos desaparezcan, el doctor Thompson me preguntará si los he visto, o si te he visto a ti. Y tengo que ser capaz de poder decir, no, señor, no los veo desde antes de las Navidades. No he visto a mis hijos ni en pintura. Lo entiendo, Ben, respondió Harriet con dulzura, y en efecto comprendía el motivo. Su padre tenía la reputación de decir siempre la verdad, incluso a los blancos, y no estaba dispuesto a cargar con una mentira en su conciencia. El día siguiente, el de Navidad, fue muy difícil para Harriet. Su padre se acercó sigilosamente varias veces para mantener conversaciones cortas, pero ella ansiaba poder hablar un poco con la vieja Reed. También empezó a preocuparse de que Henry no hubiera recibido su mensaje y no fuese capaz de reunirse con el grupo a tiempo de emprender la marcha, tras el ocaso. También se dio cuenta de que cuando notasen la ausencia de sus hermanos, sospecharían que ella había vuelto para rescatarlos, por lo que el Dr. Thompson conduciría una intensa operación de búsqueda con el objetivo de atraparles a todos. Gracias a Dios, Henry apareció justo antes del anochecer. Encantada de que hubiera podido conseguirlo, Harriet le abrazó con fuerza. La noche caía, y pronto llegaría el momento de la partida. En aquel momento eran 8, 6 hombres y 2 mujeres. Durante el día, algunos otros esclavos habían decidido unirse a ellos en su viaje hacia el norte. Cuando salieron del cobertizo del forraje, aún llovía con fuerza. Al pasar cerca de la cabaña de sus padres, ella y sus hermanos no pudieron resistir la tentación de echar un vistazo por la ventana. Vieron a su madre sentada junto al fuego balanceándose en una mecedora. Harriet susurró para sí misma, «Que Dios te bendiga, vieja Reed». Y dicho esto se apresuró a conducir a sus hermanos lejos de allí. Al principio el grupo caminó hasta un roble derribado, donde el padre de Harriet les estaba esperando. Ben llevaba un pañuelo cubriéndose los ojos, de forma que no pudiese ver a Harriet ni a sus demás hijos. Ella tomó una de las manos de su padre y le pasó el brazo por su espalda. Henry hizo lo mismo con la otra mano, y así con Ben abrazando a dos de sus hijos, los tres empezaron a recorrer el camino polvoriento
que llevaba hasta el bosque. ¿Cómo vas a saber la dirección que debes seguir sin la estrella polar para guiarte?, preguntó su padre. Ya me conozco muy bien el camino, respondió ella calmadamente, y el Señor camina siempre delante nuestro y nos mantiene seguros. Oraré para que lo haga, dijo Ben. Ahora debéis dejarme aquí. Estoy retrasando vuestra marcha. Harriet dio a su padre un último abrazo y desapareció en la oscuridad. Durante todo el camino lideró al grupo, animándolos y convenciéndoles de que eran capaces de conseguirlo, manteniéndoles fuera del alcance de los sabuesos y conduciéndoles a las diferentes estaciones que había a lo largo de la ruta. Viajaron principalmente a pie, a través de Dover, Smyrna, Canterbury, Camden y St. George, hasta que llegaron a la casa de Thomas Harriet, en Wilmington. Como de costumbre, este gentil y viejo cuáquero dio la bienvenida a Harriet y a su grupo de esclavos fugitivos, y compartió con ellos la comida de su familia. También proporcionó a Harriet unos zapatos nuevos, y otro par a uno de los fugitivos que había perdido los suyos en una ciénaga. Se sentía muy agradecida por todo lo que Thomas había hecho por ellos, especialmente desde que se enteró de lo mucho que había sacrificado para poder ayudarle tanto a ella como a los otros cientos de esclavos fugitivos que había pasado por su casa. William Steele le había leído un artículo de un periódico que relataba el juicio y la condena que habían recaído sobre Thomas por quebrantar la odiada ley de esclavos fugitivos. La multa que le habían impuesto había sido tan alta que había perdido todo lo que poseía. Sin embargo, gracias a la ayuda que le habían prestado otros abolicionistas, pudo seguir colaborando con el ferrocarril subterráneo. Su disposición a arriesgarlo todo con tal de ayudar a los demás a conseguir la libertad emocionó profundamente a Harriet, así como también las palabras que pronunció cuando le condenaron. Todavía podía recordar la respuesta exacta que había dado al tribunal, tal y como se narraba en el artículo periodístico que William le había leído. El juez dictó sentencia y después se volvió hacia Thomas y dijo: Garrett, que de aquí en adelante esto le sirva de lección para no volver a interferir en la causa de la justicia ayudando a negros fugitivos. A esto Tomás replicó: Señor juez, su señoría no me ha dejado ni $1, pero me gustaría decirle a su merced, así como a todos los presentes en la sala, que si alguna de sus mercedes conoce un fugitivo que necesite refugio y una mano amiga, se lo envíen a Thomas Garrett, con la seguridad de que en mí encontrará amparo y ayuda. Así pues, estaba orgullosa de tener el privilegio de poder presentar a sus 3 hermanos a Thomas, en cuya casa se quedaron 2 noches antes de continuar el camino. Finalmente, el 3 de enero, Harriet condujo al grupo a través del puente de las cataratas del Niágara hasta Canadá. En aquel momento ya eran más los miembros de su familia que vivían en libertad que los que aún estaban esclavizados. Pero esto no le satisfacía. Por cada esclavo que conducía al norte, conocía a cientos que se quedaban atrás. Tan pronto como instaló a sus hermanos y los dejó preparados para su nueva vida en Canadá, sintió el urgente deseo de volver una vez más al sur. Fin del capítulo 9. Que ha estado buenísimo. Buenísimo, emocionante. El próximo capítulo es el 10, que se titula Otra alma a salvo. Será hasta la próxima. Adiós. Chao.